Directa. 1:00 ya, con 32 minutos. Vamos al espacio de la entrevista. En la línea telefónica saludamos con muchísimo gusto a Suad García. Ella es consejera del Instituto Electoral y Participación Ciudadana, de un tema que debería de estar pues en los primeros lugares abordándose en las instituciones políticas, instituciones educativas y como esta, como los medios de comunicación. La red de candidatas para un proceso electoral libre de violencia política contra las mujeres. Consejera, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿y tú, Josefina? Gracias por este espacio. Al contrario, estamos bien y gracias por tomar la llamada. Por favor, platíquele a nuestra audiencia de la importancia de hablar de estos temas y más que de hablar, de hacer acción en favor de ellos. Así es, como ya mencionaste, a partir del proceso electoral pasado, conjuntamente el Instituto Nacional Electoral, la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales y los organismos públicos electorales de las entidades han impulsado una red de candidatas para contrarrestar pues la violencia política contra las mujeres en razón de género, y en este año le estamos invitando a todas las mujeres que son postuladas como candidatas para que se sumen a esta red, que pueden adherirse a través de nuestra página de internet, del IRC, y el objeto principal de esta red es apoyar a las mujeres que son postuladas a los diferentes cargos de elección popular para socializar entre ellas información relativa a qué es la violencia, dónde y cómo denunciarla, así como darles un acompañamiento y una orientación para, en el caso de que sean víctimas, espero que no, pero sabemos que la realidad es que aunque muchos no se denuncien, los casos se están dando. Entonces es importante visibilizar qué conductas constituyen la violencia, y para eso es el llamado, para que se sumen, y a través de ello les vamos a invitar a una serie de charlas, a conversatorios y a un chat de WhatsApp en una sola vía para estarles difundiendo información, y también pondremos a su disposición un número de teléfono y una cuenta de correo para darles orientación y acompañamiento. Consejera, buenas tardes. Le saluda a servidor José Ángel Gutiérrez. Consejera, a raíz de visibilizar un poco más todo este tema de la violencia política en razón de género, a raíz de que se ha tratado de hablar, de hacer notar cómo se puede llegar a estos extremos, ¿qué tanto hemos en realidad avanzado en cuanto a la posibilidad de denuncia y el que se llegue a ello, a la denuncia, y en su caso pueda haber algún tipo de sanción para quienes cometen este tipo de violencia? Hola, José Ángel, buenas tardes, me gusto saludarte. Y es importante, y también a través de estas acciones y esta red, impulsar la cultura de la denuncia, porque lamentablemente el que no tengamos un alto número de denuncias no quiere decir que las cosas no estén pasando. Por eso es que estamos promoviendo que primero conocer cuáles son las conductas, y en caso de que seas víctima de alguna de ellas, puedas identificarlas y saber que puedes denunciar. Hay 3 días para denunciar la violencia política contra las mujeres en razón de género, que sería por la vía administrativa, a través de un procedimiento especial sancionador, por la vía jurisdiccional, si es que estimas que necesitas que algún derecho tuyo sea restituido, y por la vía penal. A partir de la reforma del 2020, la violencia política contra las mujeres ya constituye y está tipificada como un delito, por lo tanto también puede ser denunciada a través de cualquiera de las agencias del Ministerio Público o la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales. Y por supuesto que todas las autoridades, cada quien en su ámbito de competencia, tendrán que pugnar porque de darse o que se declare sí existente la violencia política, sea sancionada. Oiga, consejera, ¿tiene que haber forzosamente una denuncia de por medio, cualquiera de estas 3,
o desde el instituto que ustedes tengan identificada este tipo de violencia política en razón de género, ¿no pueden actuar de manera oficiosa? Sí, sí, la ley nos faculta para que en caso de cualquier infracción, no solamente de la violencia, pero podamos iniciar procedimientos de oficio. Sin embargo, pues por lo general, pues es quien se siente agraviado quien denuncia este tipo de actos, no obstante que las mujeres también como colectivos ya están legitimadas para denunciar la violencia política. Pocos casos de denuncia, entonces, hasta el momento, consejera. Seguro también tiene que ver con temor porque apenas pareciera que se les está tratando de dar oportunidad de mayor participación a las mujeres. Suena raro, suena mal y está mal dicho, se les dé oportunidad. Pues siempre debió haber sido así, pero han de decir, se nos van a cerrar las puertas. Sí, bueno, van más, en caso de violencia política en quejas, van más de 25, no tengo el dato preciso en este momento, pero y creo que lo que inhibe en nuestro país la denuncia es pues una gran impunidad. Entonces, por eso es que como autoridades debemos de pugnar porque esto ya no se dé y exigir que sean sancionadas las conductas. Candidata Zoé García, por ejemplo, aquí en los medios de la Universidad de Guadalajara, sobre todo en área de noticias, hemos estado muy al pendiente de trabajos, por supuesto, del Instituto Electoral y de otros institutos en otras entidades, entre ellas nuestra compañera Isaura López al pendiente, de que ustedes han tenido una labor titánica para identificar, y más si hay, lo que decíamos hace rato, si hay denuncias, candidatos que tengan denuncias, por ejemplo, de agresores, de problemas de abuso sexual y un largo etcétera, etcétera. ¿A qué voy con esto? Aquí en Jalisco, ¿qué les dice a las mujeres candidatas? ¿Cómo identificar una agresión política en razón de género? ¿Cuál sería una agresión, por ejemplo? Bueno, cualquier acción que vaya encaminado a obstaculizar su candidatura o si como candidata no se les otorgan las prerrogativas, dígase financiamiento público o acceso a radio y televisión para que puedan desarrollar sus campañas, cuando no les dotan de información o cuando incluso impiden que se registren como candidatas, cualquiera de esas pueden ser constitutivas de un delito de violencia política. Es importante identificar cuáles son los elementos, y uno es que sea por el hecho de ser mujer, que afecte desproporcionadamente a las mujeres y pues cualquier manifestación de violencia, dígase física, sexual, simbólica, verbal, es constitutiva de violencia política y tiene por objeto impedir que las mujeres ejerzan su derecho político electoral. Habrá quien todavía confunda, consejera, el tema de la violencia política con el otro tipo de abusos que también se registran en este ámbito de la política. Por ejemplo, casos como el de Félix Salgado Macedonio, que es señalado por presuntos actos de abuso en contra de mujeres y que lo han denunciado. Casos como inclusive David Monreal, también candidato a gobernador de Zacatecas, que en estos momentos se encuentra en medio del avispero porque le señalan por haber tocado partes nobles de una mujer en pleno acto de campaña de otra candidata, quien por cierto también lo justifica. Estos de repente como que llevan a la confusión, ¿no?, con respecto a este otro tema de la violencia política. Mira, con relación a lo primero que mencionas, efectivamente todavía la línea luego es delgada para identificar cuando estamos hablando de violencia de género o violencia política en razón de género. Ahí es cuestión de, en cada caso se tiene que identificar y quien sea el encargado de juzgar tendrá que revisar que cumplen con 5 elementos que ha ya mediante una jurisprudencia determinado la Sala Superior del Tribunal Electoral para decir cuándo es violencia política o no.
Y con relación a los casos que mencionas, también me gustaría agregar que en el caso de Jalisco, como en muchas otras entidades, se exigió para el registro de candidaturas que presentaran una declaración 3 de 3 contra violencia, en la que cada candidato y candidata manifestara que no había sido condenado por violencia política en razón de género, violencia doméstica, cualquier tipo de violencia sexual y además de no ser deudor o deudor alimentario declarado judicialmente moroso. En dos de los casos, la violencia política y los deudores o deudoras alimentarios ya están a partir del año 2020 como un requisito negativo en la Constitución del Estado para ser postulado o postulada como candidata a un cargo de elección popular, y también estamos en marcha ya con el registro estatal de personas sancionadas por violencia política. Estamos por firmar los convenios con las autoridades competentes para poderlo integrar, y el Registro Nacional de Personas Sancionadas ya está publicado en la página del Instituto Nacional Electoral. Bien. Desafortunadamente, consejera, el tiempo es tan cruel en los medios electrónicos y se nos agotó el tiempo, pero no sé si coincida, por ejemplo, en los casos que mencionaba José Ángel, el de Salgado Macedonio. Pues sí, hay unas denuncias por el tema de abuso sexual, pero no hay sentencia, eso por una parte. Y si tuvo la oportunidad de ver el video del señor David Monreal, ¿no le da la impresión de que fue un accidente más bien? ¿O que no fue a propósito? No he visto el video. Ajá, bueno. Y entonces no me atrevería a darte un comentario porque no lo vi. Muy bien. En 3 segunditos, que yo sé que es imposible, pero en 10, ¿algún número telefónico o una página para que las candidatas hagan contacto con ustedes? Sí, es www.ipccjalisco.org.mx. En uno de los sliders, ahí en la portada, está el logotipo de la red de candidatas. Ahí pueden entrar y mediante un formato de Google Forms, es muy sencillo de llenar, pueden adherirse y para que estén recibiendo invitaciones a las charlas y la serie de foros y conversatorios que vamos a tener, y también para darles la información oportuna y el adecuado acompañamiento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno.